Bueno, yo me di cuenta que no vieron la portada, que muchos no la vieron. Si no la vieron, me imagino que tampoco leyeron la introducción. Pero la palabra se llama bueno y barato no caben en un zapato. Es un refrán que no conocía. Es un refrán, bueno, yo realmente estaba buscando otro refrán, pero me encontré este y el Señor me lo dio como título para esta palabra esta mañana. Y es un popular refrán que enseña que las cosas de buena calidad no son baratas, porque en su proceso de fabricación llevan materiales costosos, materiales buenos, y los materiales de buena calidad son costosos. Entonces todo esto le añade ese costo extra a las cosas buenas. Si uno quiere unos zapatos originales que le duren años, tiene que invertir, ¿cierto? Pero si usted quiere unos zapatos económicos porque no le gusta invertir en zapatos o porque no tiene, se compra unos baraticos que le duran máximo un año, máximo. Esos días nos regalaron una ropa usada y dentro de la ropa usada habían unos zapatos originales, eran unos Adidas originales, pero ya estaban pues gastaditos y yo dije, no, pues eso, ¿quién se va a poner eso? Y aparte de eso eran todos grandes. Mi esposo dijo, yo me los pongo. Y Camilo cogió y miró que tenía las etiquetas originales, las marcas, estaba marcado y contramarcado, y lo publicó y los vendió. Yo los iba a sacar al reciclaje, a regalárselo a alguien que los necesitara, pero Camilo los vendió y yo dije, wow, aún esos zapatos viejos, usados, quién sabe cuánto tiempo eran blancos y estaban ya amarillentos, él le sacó plata a esos zapatos y yo dije, los vendió al precio con los que uno compra unos zapatos nuevos, pero baraticos, ¿cierto? Yo dije, no puedo creer, pero eso es lo que da los zapatos originales que duran años y años y nada, eso no se despegan, eso no se descosen, no, no, eso dura mucho, ¿cierto? Eh, no es lo mismo comprar oro que comprar fantasía. Y averiguaba estos días que fui al centro por unas aretas y para Sarita y me dijeron, estas aretas son en oro laminado. Y yo, ¿y eso qué es? Oro no es oro. Y me dijo la muchacha, no, son económicas porque el oro laminado es como si cogieran solamente la laminita y le dieran la vuelta. Adentro está coco. Adentro no tiene nada. Si usted la coge y la estripa, se le quiebra como una cáscara de huevo. Y yo, no, eso para qué. Cierto, pero a veces uno dice, oro es oro, entonces vamos a comprar lo más barato. Por eso, si es bueno, no es barato, y si es barato, no es bueno. Por eso el refrán dice, bueno y barato no caben en un zapato. Y resulta que esta palabra viene a mi corazón porque hace unos días estuvimos paseando en un parque de Confama en Río Negro y cuando llegamos a la entrada nos dijeron, ¿quieren la manilla todo parque o solamente van a ir a caminar? ¿Cómo así? Si uno va a caminar no le cobran. No, si va a caminar, la manilla es muy económica. Pero si va a usar el parque, la manilla es más costosa dependiendo si uno es afiliado o no a Confama. Y estaba yo con Felipe en uno de los jueguitos que es un tren que da una vuelta al parque y llegaron dos ancianos con su manilla rosada, manilla solo para caminar, y ellos todos contentos se iban a subir al tren y no los dejaron subir. Pero ¿por qué no? Mire que el tren está vacío. No, es que su manilla no le da derecho a subirse al tren. Ay, Felipe decía, ay mami, qué pesar de los viejitos. Y el Señor me decía, así es mi iglesia. Quieren pagar lo más barato, pero quieren disfrutarlo todo. Y el día que lleguen a mi presencia, si no tienen la manilla correcta, no van a poder entrar. Y yo decía, santo. Entonces, vamos a ir a la palabra, al libro de Apocalipsis.
que a veces no nos gusta el libro de Apocalipsis, ¿cierto? No, ¿saben qué hace el libro de Apocalipsis? Confronta. Nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con nuestra realidad y es por eso que nos cuesta ir al libro de Apocalipsis y mejor decimos que es que no, el libro de Apocalipsis nos corre la teja. Pero es porque nos corre la teja, porque nos dice, oiga, tiene que cambiar y nosotros no queremos. Apocalipsis 3, capítulo 14. Vamos a leer el mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea. Capítulo 3, versículo 14. Iglesia de la Odisea, amén. Yo tengo la nueva versión internacional. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Padre, gracias por esta palabra que traes a nuestra vida en esta mañana. Te ruego en el nombre de Jesús que sea tu Santo Espíritu hablando, ministrando, redarguyendo nuestro corazón, lo más profundo de nuestro ser. Hoy te ruego, así como tu profeta rogó por su siervo, abre nuestros ojos para que podamos ver, para que podamos entender lo que tú nos estás hablando, el llamado que nos quieres hacer en esta mañana. Padre, es el primer servicio de este año y te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender tu palabra para que ella rompa con los paradigmas, para que ella rompa con las costumbres, con todo lo que hemos traído aprendido hasta hoy, que de verdad sea un año nuevo en el que demos pasos firmes, pasos de obediencia y pasos de santidad que nos acerquen a ti y a tu presencia, papá. A ti damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, resulta que uno a veces lee la palabra, ¿cierto? Y no entiende el por qué el Señor le está hablando, habla de cierta manera. Yo me fui a investigar la iglesia de la Odisea para poder entender lo que el Señor estaba diciendo. Investigué el pueblo de la Odisea, y resulta que todavía hay ruinas, todavía existen ruinas de este pueblo que queda cerca a Turquía. Y la Odisea era una ciudad próspera. Estaba ubicada en la intersección de dos rutas comerciales muy importantes. Imagínese usted quedar en medio de Estados Unidos, si así fuera pues, de Estados Unidos y de Francia. Tienen rutas comerciales, entonces usted está ahí, por su casa, está pasando todo lo que se negocia, todo lo que se comercia, entonces ellos eran como un punto de encuentro entre dos ciudades muy comerciales, entre dos rutas. Y ella, la Odisea, era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor. Además era un famoso centro bancario. O sea, ya se movía la plata por un lado y se movía la plata por el otro. Era tal su riqueza que una vez sufrieron un terremoto, el terremoto destruyó la ciudad y ellos no quisieron recibir la ayuda de Roma. Roma era la que manejaba en esa época el imperio
y Roma era la que debía ayudarles a reconstruir la ciudad y ellos dijeron, nosotros no lo necesitamos a usted, tenemos con qué reconstruir la ciudad y rapidito construyeron de nuevo su ciudad. Confeccionaban prendas con lana negra que procesaban allí en la ciudad. Ellos cuidaban ovejas y hacían prendas con lana negra que era muy costosa. Se enorgullecían de tener una escuela de medicina donde se producía un ungüento para curar las enfermedades de los oídos. Allá tenía que ir a llevar a Tito. Y se producía colirio para curar las enfermedades de la vista. Entonces, cuando uno empieza a leer la historia de esta ciudad, uno se da cuenta por qué el Señor les estaba diciendo, necesitan limpiar sus ojos con colirio, necesitan vestirse, y eso es lo que vamos a ir viendo a través de esta palabra. Resulta que esta ciudad estaba llena de mansiones y de lujos, y sus habitantes se caracterizaban porque les gustaba buscar el placer del mundo. Entonces, como tenían plata, allá había un estadio, allá había un hipódromo, habían 3 teatros donde ellos iban y se entretenían, habían baños termales, ellos tenían incluso acueductos que llevaban agua tibia. Agua tibia, de ahí que el Señor les diga, ustedes son tibios. Entonces vamos entendiendo la palabra, ¿cierto? Y celebraba muchas ferias de mercadería. Y resulta que rodeada de todo este ambiente de esta ciudad había una iglesia cristiana. En medio de aquel mundo había una iglesia cristiana fundada por Pablo y por Epafras, no sé cómo se pronuncia, Epafras. En Colosenses capítulo 4, versículo 12 y 13 dice que Epafras estaba preocupado por la iglesia de la Odisea, que siempre estaba pendiente de ella, y fue porque él junto con Pablo la habían fundado, ¿cierto? Era una iglesia que creía que iba a poder disfrutar de todo lo bueno de Dios pagando el precio más barato. Ellos creían que bueno y barato sí les cabía en un zapato. Pero entonces empieza el Señor a presentarse a la iglesia de la Odisea y se presenta como el soberano, porque como era una iglesia tan autosuficiente, una iglesia que se creía dueña de todo, un pueblo que creía que tenía el poder, entonces Dios se presenta a esa iglesia como el testigo fiel, el amén, el soberano de la creación. Y la diferencia, miren, la diferencia entre el mensaje que Dios da a las demás iglesias aquí en Apocalipsis y el mensaje que Dios da a la iglesia de la Odisea, es que ¿qué es lo que hace el Señor en cada saludo a la iglesia? Hola, bueno, aló. Primero le reconoce lo bueno. ¿Qué le reconoce bueno a la Odisea? Nada. Nada. Bueno, me quita el eco, por favor. La Odisea no tiene nadita. Y el Señor empieza con un garrotazo a la iglesia de la Odisea. ¿Cierto? Me están devolviendo el eco por allá, no sé. Me están devolviendo el eco. Inicia el Señor con un palazo. En el versículo 15 dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. ¿Quién es el único que conoce nuestras obras? Dios. ¿Quién conoce aquellas cosas que nosotros queremos esconder del mundo? Dios. Podemos tener la apariencia de buenos cristianos, de fieles creyentes, pero el Señor es realmente quien sabe y quien conoce nuestra condición. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, versículo 16, dice que por nuestros frutos nos conocerán. Y nuestros frutos no es a cuánto le hemos compartido el Evangelio, no.
Nuestros frutos son mostrados en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de obedecer al Señor. Y lo que Cristo está reprochando a esta iglesia es que ellos no eran ni fu ni fa. Ellos ni amaban ni odiaban. Ellos no se apasionaban por nada. A ellos les daba lo mismo caer que quedar colgados, ¿cierto? Ni bueno ni malo, eso les daba lo mismo, eran indiferentes. Y resulta que si nos devolvemos al mensaje de las iglesias, la iglesia de Éfeso era una iglesia que odiaba las falsas doctrinas, pero que no amaba. Y el Señor le dice, tienes bueno que odia las falsas doctrinas, pero tienes malo que has dejado tu primer amor. Entonces odiaba las falsas doctrinas, pero había dejado el primer amor. ¿Qué hacía la iglesia de Tiatira? Amaba a las personas, pero aceptaba las falsas doctrinas. ¿Y qué hacía la iglesia de la Odisea? Ni la una ni la otra, ni amaba ni odiaba, ni rechazaba las falsas doctrinas, ni tenía celo por la doctrina del Señor. Sí, recibía todo lo que venga está bien. Y lo que Dios quiere es que usted y yo seamos ardientes. Que ardamos en el amor por Él, que ardamos en el amor por su obra, que ese amor arda en nuestro corazón. Que nos duela la obra del Señor, que nos duela la palabra, que nos duela las falsas doctrinas. ¿Cómo ser cristiano si no amar la obra del Señor? ¿Cómo ser cristiano si no pelear por la sana doctrina? Y hay gente en la iglesia que estamos como la Odisea, que nos da lo mismo si aquí vienen y se paran a predicar una herejía o si se paran a predicar una verdad. Nos da lo mismo. ¿Y por qué nos da lo mismo? Porque al igual que la iglesia de la Odisea, estamos queriendo todo barato. Mucha gente cree que haciendo la oración de fe ya es salvo. Y esa es una manera de comprar una manilla solamente para caminar y después quererse montar a todos los juegos y las atracciones del parque. La oración de fe y recibió al Señor y digo, ¿qué recibió al Señor? ¿Qué? Si la oración de fe ya les hemos enseñado que es una falsa adaptación de la palabra en Romanos que dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, pero crees en tu corazón, entonces serás salvo. Pero no terminamos de leer el capítulo de Romanos que dice que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y que yo cómo voy a confesar algo que yo no creo, si ni siquiera he escuchado, o sea, si el cuento no me ha entrado, yo cómo lo voy a confesar, yo repito y ya. Esa es una manera de querer barato entrar al reino de los cielos. ¿Y qué pasa con la actitud de la Odisea? Tenemos al Señor fastidiado. Y el Señor estaba tan fastidiado con la iglesia de la Odisea que le dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Estoy a punto de vomitarte porque eres tibio. Imagínese usted un día caluroso, con ganas de agua y que le lleven agua tibia. ¿Qué? Con calor y con agua tibia, ¿cierto? Nosotros fastidiamos al Señor con esa actitud de que nos da lo mismo esto que aquello, nos da lo mismo si hoy me congrego, si no me congrego, si hoy oré, si no oré, si ayuné, si leí la palabra, eso me da lo mismo si compartí con los hermanos o no. Me da lo mismo si obedezco o no obedezco, si pierdo el tiempo o no lo pierdo. Somos indiferentes. Cuando uno está indigestado, está fastidiado en su estómago y uno quiere vomitar, ¿qué hace? Toma agua tibia con sal. No sé, ustedes nunca les han dado, a mí sí. Agua tibia con sal lo pone a uno a vomitar. Agua tibia, y por eso el Señor dice, su tibieza es insoportable, me tienen enfermo. ¿Qué es la tibieza? La tibieza es la indiferencia en lo espiritual.
No hay preocupación ni hay cuidado en la enseñanza bíblica. Hay falta de compromiso en la obra del Señor y no nos preocupamos por crecer espiritualmente. ¿Y saben qué es lo más terrible? Que se pierde la sazón. Se pierde la sazón porque el Señor nos ha llamado a ser sal y luz. Pero cuando somos indiferentes, cuando nos da lo mismo todo que nada, nosotros dejamos de ser la sal y la luz del mundo. Y nos convertimos en uno más del montón. Aunque vengamos a la iglesia, nos convertimos en uno más. En uno más. Un cristianismo sin entrega verdadera, un cristianismo hipócrita, falso, mecánico, mezclado con materialismo. ¿Por qué mecánico? Porque nos levantamos y hacemos oraciones repetitivas, oraciones que no nacen de un corazón agradecido, oraciones que nos hemos como acostumbrado a hacerla y tenemos como, incluso hasta tenemos como unas pautas marcadas de cómo orar. Pero realmente estamos entregando nuestro corazón en la oración. Por eso es que el Señor a veces nos tiene que llevar al desierto, a la enfermedad, a la crisis, para que de nuestro corazón salga una oración genuina, para que de nuestro corazón realmente grite, clame y gima al Dios verdadero. Porque de lo contrario nos vamos quedando ahí cómodos, mezclados con el materialismo sin darnos cuenta ni siquiera de cuán mezclados estamos. Y resulta que esta es la condición más peligrosa de la iglesia. Ese es el símbolo, diga conmigo, de un cristianismo barato y chiviado. Chiviado es algo chino. Los chinos chivian todo eso, copiado eso, ¿cómo se dice? Es chino, sí, compré unos zapatos chinos a ver cuánto le duran. No, no son originales, son copias, ¿cierto? El código fue lo único original que le salió, ¿cierto? Qué horror, Dios mío. El versículo 17 dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. ¿Qué está pasando aquí? Ellos mismos se están felicitando por su riqueza y su condición. Son autosuficientes, es que ellos son negociantes. Miren, nosotros muchas veces llegamos con autosuficiencia al Señor y eso es algo que en los procesos de sanidad interior uno se da cuenta de cuán autosuficiente somos nosotros en el Señor y no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de yo puedo, yo lo puedo hacer solo, yo no necesito ayuda de nadie, yo puedo salir de esta situación solo, es que siempre lo he hecho solo, es que nunca he necesitado. Y no estamos hablando de lo material. Y a Dios no le gusta esta situación. Lo peor es que cuando nosotros somos autosuficientes, al igual que la iglesia de la Odisea, no vemos ningún problema en nuestra situación. Estamos bien, somos ricos, no nos hace falta nada, no necesitamos a Dios. Y esa autosuficiencia nos lleva a rechazar la palabra del Señor sin darnos cuenta. Muy sutilmente nosotros nos vamos volviendo autosuficientes, nos vamos aplaudiendo y vamos queriendo ayudarle al Señor. En las oraciones que Dios no contesta, yo voy queriendo ayudarle. Yo voy metiendo la mano en la educación de mis hijos, yo voy metiendo la mano en las cosas que, Señor, tú te estás demorando tanto, no, yo voy a hacer esto y aquello, y vamos sacando a Dios, porque yo puedo, ¿cierto? Lo vamos sacando de la ecuación. La autosuficiencia que hace nos lleva a que no podamos vernos realmente como somos. Nos lleva a confiar en nuestros propios talentos, en los dones incluso que el Señor nos ha entregado, en el ministerio que el Señor nos ha entregado. Y es allí donde uno ve personas en la iglesia a las que hay que decirle, profeta fulanito de tal, apóstol peranito de tal,
me tiene que decir pastor. Hombre, por Dios. Hay una frase, no recuerdo de cuál de los apologistas es, pero dice, no hay grandes hombres ni grandes mujeres de Dios. Solamente hay hombres y mujeres necesitados del Señor. Lo que usted y yo tenemos, lo que usted y yo hacemos, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos porque el Señor nos lo entrega. El Señor nos lo da. Así es que cuando uno, déselo fuerte al Señor. Cuando uno está como la iglesia de la Odisea, echándose flores, se le va subiendo el ego. Y allí es donde tenemos la manilla barata que no nos va a permitir entrar al cielo y podemos ser usados, pero no aprobados. Y allí es donde dice el Señor de nuevo, ay, aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre, y el Señor nos va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, que no los conozco. Ustedes están infiltrados aquí. Ustedes pagaron lo más barato y aquí no tienen entrada. Porque creyeron en ustedes mismos, porque se llenaron de confianza. Mire, si algo aprendí yo de mi amigo el pastor Ubaldo es que entre más usados, más abajo tenemos que estar. Entre más el Señor nos dé, más humillados delante de su presencia, más humildes delante de nuestros hermanos. Nosotros no nos llamamos pastores, que nadie nos bautizó pastor. Yo no sé, a mí me bautizaron con mi nombre, Lina. Y si el Señor me llamó a ser profeta, yo no necesito que me digan, presentamos la profeta, pastora. No, simplemente mi nombre y ya. No más, no más. Pero nos llenamos de un ego y de un orgullo que nos llevan a ser como la iglesia de la Odisea. ¿Qué pasaba? Se creían ricos, pero realmente eran pobres. Como dice Mateo 13:22, el afán y las riquezas de este mundo habían ahogado la palabra. Mateo 13:22 habla de la parábola del sembrador que salió y esparció la semilla y la semilla cayó en pedregales, pero el afán y las riquezas de este mundo ahogan la palabra. La autosuficiencia, el creerme mucho ahoga la palabra de Dios en mi vida. Habían sido vencidos por las cosas de este mundo y su relación con Dios se había enfriado. ¿Se ha enfriado nuestra relación con el Señor? ¿Realmente la iglesia hoy arde en pasión por la palabra del Señor? ¿O la iglesia hoy arde por escuchar lo que quiere escuchar? La iglesia arde por escuchar las palabras de bendición, la iglesia arde y a mí me da, yo no sé qué me da. Yo sé que el Señor ministra libertad, Él ministra sanidad, Él corta cadenas, Él pudre yugos, pero la gente endemoniada va a la iglesia que le hagan liberación y se desaparecen y no vuelven. Y a mí me arde mi corazón por esto, porque yo digo, no es el evangelio que el Señor quiere impartir al pueblo. Y lo digo porque lo he visto incluso con personas de mi familia. Busque al Señor, arrepiéntase para que el Señor corte la brujería, la hechicería, lo que Él ha hecho. Se lo digo porque el Señor lo hizo en nuestra vida de esa manera. Nosotros buscamos al Señor, lo buscamos y Él cambió nuestra vida. No tuvimos que ir de iglesia en iglesia buscando quién nos ministrara una liberación. El Señor mismo es el que libera nuestra vida, amén. ¿Qué había pasado con esta iglesia? Era un pueblo próspero, además que tenían un templo grande, que tenían un lugar lujoso. Ellos no estaban siendo perseguidos. Ellos estaban en ese momento muy cómodos, muy plácidos allí. Y tal vez habían dejado de ir con regularidad al culto, porque estaban muy ocupados para orar, porque estaban muy ocupados para estudiar la Biblia, para compartir con los hermanos y porque todo eso les daba igual. Pagaban un precio alto por las cosas del mundo, pero pagaban el precio más bajo por las cosas del Señor. Las cosas que realmente valen la pena, y por eso el Señor les dijo, ustedes son unos pobres miserables. Ellos creían que estaba muy bien
Pero resulta que esa condición de bienestar nos deja ciegos. Por eso el Señor les dice, no te das cuenta cuán infeliz, cuán miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú, porque la comodidad en las cosas del Señor nos dejan ciegos, no nos permiten ver más allá. Amén. Y por eso el versículo 18 viene el consejo del Señor, que es donde el Señor habla nuestro idioma. Y le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. ¿Será que este pueblo conocía el oro? Sí. ¿Conocían el oro puro? Claro. ¿Sabían que era oro refinado? Sí. Ellos sabían que era. Pero ellos estaban en bancarrota espiritual. ¿Cómo iban a comprar entonces? ¿Usted bancarrota espiritual qué hace? Isaías 55:1 dice el Señor, todos los que están sedientos vengan a las aguas y beban, todos los que no tienen dinero vayan y compren pan, compren sin dinero. Y esa es la manera en que usted y yo obtenemos las riquezas del Señor. ¿Qué dice el Señor? Todo el que está sediento, venga. Todo el que no tiene dinero, venga y compre sin dinero. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Venga. Tengamos una relación, tengamos una intimidad, tengamos un arrepentimiento. No hay relación con el Señor sin arrepentimiento. No la hay. Por eso es que aunque tenían dinero, aunque tenían oro, estaban miserables y el Señor les dijo, vengan, 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 compren oro refinado, pasado por el fuego. Ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. ¿Con qué era que ellos hacían su ropa? Con lana negra. Y el Señor les dice, pónganse vestiduras blancas. Porque las vestiduras blancas, ¿qué es lo que significan? Ser revestidos de Cristo. Manifestar el carácter de Cristo. No importa la lana negra, dice el Señor, eso es una baratija. Ustedes necesitan vestiduras blancas, necesitan cubrir la vergüenza de su pecado. ¿Y cómo se cubre la vergüenza de nuestro pecado? A través de la sangre de Jesucristo. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros somos renovados, somos perdonados. Y el Señor nos viste de vestiduras blancas. Y mire que el Señor no le está diciendo a gente de afuera, le está diciendo a una iglesia, póngase vestiduras blancas, porque hasta ese momento no las tenían. ¿De qué nos sirve la apariencia de buen creyente? Si debajo de esas vestiduras de buen creyente solamente hay rencor, hay falta de perdón, hay egoísmo, hay críticas, hay sarcasmo, hay amargura. Hay casas donde uno dice, ay, aquí vive un cristiano. Aquí viven cristianos, santo Dios. Viven peor que un mundano, pero van a la iglesia. Y allí es donde de qué nos sirve la apariencia de buen creyente. Necesitamos ir entonces y ponernos las ropas blancas que el Señor nos está ofreciendo. Y eso es arrepentirnos, eso no es otra cosa. Arrepentirnos y recibir el perdón del Señor. ¿Qué más les dice el Señor? Unge tus ojos con colirio. ¿Qué era lo que ellos hacían? Tenían una escuela de medicina donde hacían colirio para curar la enfermedad de la vista. Y el Señor le está diciendo, usted unja sus ojos con colirio, así como el siervo, el profeta oró y le dijo al Señor, abre los ojos del siervo para que pueda ver espiritualmente y lo que viene, porque este siervo solamente veía que estaban rodeados y que los iban a matar.
Y cuando el Señor abre sus ojos, él pudo ver los ángeles que venían a defenderlos, entonces ya quedó tranquilo. Y por eso el Señor dice, unge tus ojos con colirio, porque ¿qué quería el Señor? Dar el discernimiento espiritual. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Es el único que da el discernimiento espiritual. ¿Quién es el que nos cambia a nosotros? Hola, iglesia. ¿Quién nos cambia a nosotros? El Espíritu Santo. Él es el que llega a nuestra vida, nos convence, nos abre los ojos y nos dice, mírate en el espejo que estás muy sucio, mírate tus pecados, porque si Él no viene y nos convence, usted y yo seguimos tibios, como la iglesia de la Odisea, pensando que estamos muy bien. Pero el Señor dice, límpiate los ojos, úngetelos con colirio para darte ese discernimiento espiritual. La iglesia solo tenía ojos para lo material, pero no tenía ojos para la belleza de Cristo ni para lo eterno. Andaban afanados en lo material, en que si el trabajo, en que si la familia, en que si el estudio, en que hoy andamos afanados en todo, menos en lo espiritual. Lo espiritual puede esperar, el Señor me entiende. El Señor me entiende. Aquí voy con este brazalete barato, pero tengo el brazalete. Por eso lo del Señor es bueno, pero no es barato. No es barato. Las riquezas divinas las tiene el Señor para la pobreza espiritual. Las vestiduras las tiene para perdonarnos los pecados y la vista espiritual para ver nuestra condición. Amén. El versículo 19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Lo peor de esta iglesia, de la iglesia de la Odisea, de la iglesia de hoy, es la ausencia de celo y de entusiasmo en lo que hacen y en lo que hacemos para el Señor. Por eso viene la exhortación, porque era tan mala la situación que el Señor no estaba en la iglesia. El Señor estaba afuera. Y de ahí entonces empata el versículo 20 y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice uno, ¿cómo así? Si el Señor dice en su palabra, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si el Señor es el que nos invita a la iglesia, dice uno, Dios mío, ¿en qué antro estaban metidos estos pobres hombres y mujeres que tenían al Señor allá afuera? Mucha gente toma este versículo para evangelizar. Este versículo no es para evangelizar, es para reevangelizar a los que ya han sido evangelizados. El Señor no está afuera a la puerta de los no creyentes tocándoles ni limosneando, esperando allá a que le abran. No, el Señor está tocando a la puerta de una iglesia donde Él debía estar adentro, pero que la iglesia decidió sacarlo por el humanismo. Decidió sacarlo porque estaban muy llenos, porque no les faltaba nada, porque creían que eran ricos, porque creían que su condición era buena, porque como Dios bendice al dador alegre, Dios bendice a todo el que ama, y el cristianismo es para vivir en prosperidad, el cristianismo es para vivir bien, para que usted no se enferme. Mentiras. Esa forma de pensar saca a Dios de la iglesia. Y el Señor está hablando aquí, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Una iglesia que piensa que no necesita a Cristo, que lo deja afuera. Por eso es que Dios muestra la misericordia en este versículo. Yo aquí no veo sino misericordia y misericordia de Dios. Porque el Señor sabe que si esa iglesia no abre la puerta y lo deja entrar, sigue siendo una iglesia pobre, ciega, miserable, aunque tengan todo, aunque tengan las mejores luces, aunque tengan el mejor lugar, aunque tengan el mejor grupo de alabanza, aunque tengan los mejores predicadores, si Cristo no está, esa iglesia es muerta. Esa iglesia es muerta. Y aquí el Señor hace un llamado individual entonces, porque el Señor dice, si alguno, ya no dice, iglesia, si oyen mi voz, yo entraré y cenaré con todos ustedes. No, si alguno oye mi voz y me abre, yo entraré y cenaré con él
y Él conmigo. Porque la relación con Dios es para allá y es para acá. No es, venga Señor, yo le echo mi retaíla esta mañana y ya cumplí. Venga, yo leo por aquí un capítulo, no entendí nada, ni un joropo y ya. Cerré la Biblia porque no entendí nada. Pero ya cumplí, ¿cierto? Entonces el Señor dice, si alguno, porque es que la salvación es individual, individual, y la puerta se tiene que abrir desde adentro. Yo no puedo obligar a mis hijos a que reciban al Señor, pero yo sí estoy obligado a hacer sal y a hacer luz para mis hijos. Yo sí estoy obligado a enseñarles la palabra, yo sí estoy obligado a darles consejo. Yo sí estoy obligado a vivir la verdad de Dios, pero no puedo obligar a mis hijos a que abran la puerta, eso es individual. Ellos verán si quieren seguir con el pasaporte barato y el día que se mueran, llegar al cielo y que el Señor le diga, con eso no entra aquí mi hijo. Es que el sacrificio de su papá y de su mamá no dan para que usted entre. Ellos pagaron el precio, pero usted tenía que pagar el suyo. Aquí no puede entrar. Es individual, es individual. Y la puerta se abre desde dentro para poder disfrutar luego de una hermosa cena y una hermosa relación con Él. Por eso es que el precio no es barato, porque usted y yo tenemos que renunciar a muchas cosas que amamos, que nos gustan, en las que nos deleitamos, para poder sumarle a la entrada al cielo. No es que Dios nos vaya a cobrar mucho, no, Él ya pagó por nosotros. Lo único que Él quiere es arrepentimiento, obediencia y santidad. El versículo 21 dice, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y el que tenga oídos, que oiga, y el que no, baila, ¿cierto? El versículo 21 es un llamado a no andar pidiendo rebajas al Señor. Cristo no pidió ninguna rebaja. No, Él se entregó todo. Y aunque uno lo ve en la oración en Getsemaní, está mostrando su humanidad, pero Él no le dijo, no, ¿sabe qué, papá? Yo también soy Dios y yo también tengo el poder de decir no voy a la cruz. Él no lo hizo, sino que allí llevó todos nuestros pecados. Quizá los de la iglesia de la Odisea empezaron muy bien, así como usted y yo empezamos animados en el primer amor, en el fuego y la iglesia y la palabra, la oración, el ayuno, la vigilia, y después nos fuimos acomodando y nos fuimos quedando ahí como muertos. Por aquí en una de las iglesias el Señor le dice, no recuerdo, pero el Señor le dice, tú que estás dormido, despiértate, despiértate. Bueno, no recuerdo a cuál de las iglesias es que el Señor le habla. Si la amor, dele una repasadita por ahí, porfa, y me dice. El Señor les dice, están dormidos, están dormidos. Tal vez los de la Odisea empezaron bien, pero fueron pidiendo ofertas, descuentos. Señor, es que no puedo, uno más baratico, Señor, es que rebájeme un poquito el tiempo de oración, rebájeme un poquito la lectura de la palabra. Señor, es que tantas horas de vigilia, rebájemelas. Y allí es donde yo veo iglesias que, vigilia, de 9 de la noche a 12. ¡Ah! Qué oferta tan buena. Baratísima, ¿cierto? De 9 a 11, vigilia. Wow. Pero estamos vigilando. Digo, qué buena oferta. Bueno y barato que no caben en un zapato. Y así vemos, ayuno y la gente va a desayunar. Ay, bendito. Rebájeme el tiempo, Señor, de oración, que es que yo necesito ver la serie de Netflix. Es que no me queda tiempo para ver la novela, la televisión, es que yo necesito revisar las redes. Yo necesito mirar quién me escribió en el Facebook, qué reels nuevos hay en Instagram. Yo necesito mirar todo menos lo que compete al Señor. Empezamos entonces con las rebajas.
y llegamos al punto donde llegamos al culto, no se va a acabar. Este pastor sí predica largo. Dentro de 8 días llego 20 minutos más tarde porque es que esa alabanza tan larga. Y empezamos a ir hacia atrás, a rebajar. Ya tenemos afán porque es que tenemos que trabajar mucho para cubrir las necesidades y los caprichos. Y a veces nos olvidamos trabajar para cubrir la necesidad más grande que tenemos como seres humanos, la relación con el Señor. La relación con el Señor es la necesidad más grande del ser humano. Y es ahí donde la relación con Dios, el vacío que el ser humano tiene, no lo puede llenar sino con esta relación con el Señor. Y es allí donde nos deprimimos, donde enfrentamos un montón de cosas por no obedecer la palabra del Señor. ¿Qué ocurrirá entonces con las personas que pagan lo más barato en el área espiritual? Vamos a llegar ese día y solamente hay 2 opciones, o cielo o infierno. No hay más, ahí no hay purgatorio, no hay limbo, ahí no hay que ore por mí para que me saque el purgatorio, mándeme a decir una misa, ahí no hay. Ahí no hay. Entonces, depende de nosotros, del precio que nosotros estamos pagando. Si vamos a estar en una eternidad adorando al Señor o si vamos a estar lejos del Señor. Porque bueno y barato no caben en un zapato. No le pidamos descuento al Señor, no lo hagamos porque no hay. No hay descuentos, no hay ofertas. Los productos chinos que uno cree que, ay, eso tan barato, eso tan barato. Cómprese un labial de larga duración de los que venden por ahí, 5,000, 10,000 pesos. A ver qué le pasa. Uno se lo aplica y eso se cuartea. Pero cómprese un labial de larga duración fino, de una marca reconocida que sabe que usa buenos materiales y verá cómo el labial si es de larga duración. Compre productos baratos para que se dañe la piel. Y uno dice, ay no, qué oferta tan buena, eso tan económico, lo voy a comprar. Y mentiras que eso es contraproducente. Lo mismo con el Señor. Me voy a la iglesia donde me exijan menos, donde el pastor no me diga, no me anime, no me presione, ¿qué digo? No me exhorte, no me esté persiguiendo para que sirva, no me esté persiguiendo para que me alimente del Señor, porque es que allá es mejor. Vea, allá nadie lo molesta a uno, allá no hay pastor regañón, allá nadie se da cuenta si uno va, si uno no va, no le hacen cuentas a uno ni del tiempo ni de nada. Entonces allá la oferta es mejor. Pero ojo con esas ofertas porque de esa manera no vamos a poder estar en la presencia del Señor. Tenemos que ser celosos con la palabra, celosos con la palabra. Por eso es que el Señor ha abierto la puerta de la escuela bíblica, que a nosotros nos tocó pagar un dinero y eso que el Señor nos bendijo mucho, pero ustedes solamente el módulo y ya. Este estudio es para que nosotros seamos celosos de la palabra, para que podamos entenderla, para que podamos sacarle el jugo, sacarle el provecho y entender lo que el Señor nos está hablando en ella. Amén, para que no nos dejemos engañar. Porque vendrá un tiempo en el que el Espíritu Santo será quitado y lo que nosotros no hayamos aprendido, rápido nos lo van a quitar y no vamos a saber por qué camino coger. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por esta palabra, por hablarnos a través de la iglesia de la Odisea. Que sé, Señor, que aunque no nos llamamos la Odisea, estamos viviendo una vida muy similar a esta iglesia. Estamos viviendo una vida, Señor, donde nos hemos llenado de autosuficiencia,
donde nos hemos llenado de comodidad, de conformismo, donde nos da lo mismo todo que nada, donde no tenemos ni la pasión ni el fuego, donde no emprendemos en tu obra, Señor, ni siquiera en la relación contigo. El no amarte, Señor, el no tener relación contigo nos lleva a no amar la obra, a no preocuparnos por los hermanos, a no sentir dolor por lo que al otro le está sucediendo. Solamente cuando entendemos lo que tú has hecho por nosotros, la manera en la que nos has salvado, la manera en la que nos has rescatado, nos has perdonado, es cuando ese fuego y esa pasión arde en nuestro corazón y queremos ser instrumentos útiles en tu mano, Señor. Queremos buscarte cada día con fuego, con pasión, con ansias, con hambre y con sed. Pero eso solo lo hace tu Santo Espíritu. Por eso te rogamos, papá. Muéstranos nuestra condición real. Unge nuestros ojos con ese colirio para que nos des ese discernimiento espiritual, para poder ver todo lo que estamos haciendo, Señor, que creemos que está bien, pero que realmente está mal delante de tu presencia. Ayúdanos a pagar el precio que tú nos pides, el vivir en santidad, el vivir apartados del pecado, el vivir una vida de arrepentimiento, una vida que te agrade. Eso no es un precio alto cuando tú estás en nosotros, cuando tu Santo Espíritu es el que nos da el valor y la fuerza, cuando yo puedo decir, en mi debilidad tú te perfeccionas, Señor, es allí donde yo me doy cuenta que no es alto el precio que tengo que pagar, que tú ya lo pagaste y que me lo das a mí, Señor, para que yo me aferre a Él. No permitas que como iglesia sigamos yéndonos a lo más fácil, a lo más suave, a lo más cómodo. Es en tu presencia, Señor, donde hay cambio, es en tu presencia donde nosotros podemos ser diferentes, donde podemos, Señor, ser reavivados, ser reanimados, ser instruidos, ser redarguidos. Por eso te rogamos, precioso Rey, en el nombre de Jesús, que a través de tu Santo Espíritu nos cambies, nos transformes, nos muestres tu verdad y que nosotros podamos este año, Señor, dar esos pasos de obediencia, dar pasos firmes sin pedir descuentos. No importa el precio, Señor, no importa las horas. Esas horas que pagamos se vuelven un deleite. Ese tiempo que pasamos contigo se vuelve un deleite. Esos sacrificios supuestamente que hacemos se vuelven un deleite porque son para agradarte a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Son para llenar la relación, para hacer crecer la relación y la comunión contigo. Se vuelven un deleite cada día en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque no queremos ser tibios, no queremos que nos vomites de tu boca, papá. Queremos permanecer en ti y queremos, Señor, estar un día delante de tu trono, delante de tu gloria, delante de tu santidad, alabándote y adorándote por los siglos de los siglos. Y a ti damos toda la gloria y a ti damos toda la honra, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén y amén.